Qué bueno que se quedaron con nosotros porque, bueno, obviamente estamos hablando de pensión alimenticia y a lo mejor a muchas personas les sugiere que nuestros hijos tengan alimentos. Pero en sí, ¿qué incluye la pensión alimenticia? Bueno, la pensión alimenticia de nuestro Código Civil que está regulada dice que la pensión alimenticia no nada más son los alimentos, también es, en caso de enfermedad, atención médica, también es educación, también es habitación, ¿sí? Es vestido, ¿sí? Abarca todos esos rubros. Claro, son los, digamos que, los medios más básicos, ¿sí? Para poder subsistir. En caso de enfermedad, pues tendría que acudir quizás a un médico particular, tendrá que sufragar medicinas, ¿sí? Porque si no es una persona asegurada, ¿no? Que no tenga un seguro social, entonces en ese momento tendría que ser educación, obviamente, pues, listas de útiles, uniformes, todo lo que tiene que ser lo más básico para poder subsistir. Las colegiaturas, en caso de que estén los hijos en particular, ¿no se obligan? Acá, bueno, lo que habíamos mencionado anteriormente es en base a la posibilidad. Si realmente sí existe la misma posibilidad del papá o del deudor alimentario, entonces podrá continuar, ¿sí? Pero si cambia alguna, digamos que la situación económica, entonces podría quizás verse una escuela quizás de menor cuantía en cuanto a las colegiaturas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay en algún caso que a lo mejor la mamá no tiene los recursos para mantener al hijo, el papá no quiere cumplir con la pensión alimenticia y se apoya en un familiar? De repente digo, bendito Dios, tenemos familias y son las que sacan la cara a veces, ¿verdad? O a lo mejor amigos que sacan mejor la cara por hijos de otras personas que los mismos papás. ¿Qué pasa cuando tú recibes esa ayuda y tu hijo puede estar en un colegio particular, tener un estilo de vida diferente al que pues debería llevar por el medio en el que se encuentra? ¿Eso le obliga al papá a mantenerle ese nivel que tiene o dice, ya tiene que lo mantenga yo con permiso? Pues no tanto eso, o sea, yo vuelvo a repetir, siempre va a ser la posibilidad del deudor alimentario, ¿sí? Si él tiene la posibilidad y a lo mejor aumenta toda su posibilidad, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque realmente puede continuar dando esa calidad de vida al que estaba acostumbrado el hijo o la hija, ¿sí? Alcanzando la mayoría de edad, todavía podrían dar pensión alimenticia siempre y cuando se continúen estudiando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no puede ser porque pueden llegar a la universidad, un estudio superior. Ok, pero bueno, yo me refería a lo anterior en decir, bueno, pues mi hijo, o sea, me están pidiendo a mí la pensión alimenticia, pero pues mi hijo va a una muy buena escuela, anda muy bien vestido, tiene donde vivir, come bien, no necesitan que yo dé para que él tenga. ¿Pueden hacer eso? Digamos que tienen que demostrar el hecho de que cómo están llegándose de sus recursos. Es decir, o sea, ese papá tendrá que decir, bueno, ¿cómo, de dónde está llegando? Entonces la mamá tiene medios suficientes, ¿sí? Un juez va a decretar la pensión alimenticia en base a la posibilidad. Si es una persona asalariada, va a ser un porcentaje de su salario, ¿sí? Si no es una persona asalariada, si tiene bienes, va a asegurar los bienes, ¿sí? Para poder garantizar ese pago de pensión alimenticia. Sí, entonces, si dice, bueno, me están pidiendo pensión alimenticia y no sé de dónde están sacando, bueno, entonces quiere decir que tiene posibilidad. Y en el caso de que, por ejemplo, el hijo o los hijos, bueno, uno de los hijos tuviera problemas de salud y bueno, hay que hospitalizarlo, tienen que ir con especialistas y todo eso, y para eso se tuviera que solicitar un préstamo en algún lugar o con alguna persona, ¿eso está obligado a pagarlo el papá, por ejemplo? Sí, desde luego. Acá la situación, el deudor alimentario tiene que garantizar eso, ¿sí? Cualquier deuda que se contraiga porque no ha suministrado la pensión alimenticia, entonces tiene que pagar esas deudas, siempre y cuando esas deudas sean para efecto digamos que de la necesidad del acreedor alimentario. Ok, no, ¿sí? No quiere decir, me endeudé para comprar una casa en tal fraccionamiento de mi hijo, eso no se vale. Ok, bueno, para estar pendientes. Y bueno, otro punto importante, cuando ya un juez dictaminó una sentencia, no se cumplió y viene por ahí una orden de embargo y eso, y hay un papel ahí que dice, bueno, esta propiedad queda a disposición, ¿quién decide cuándo se remata para pagar ese dinero? Desde luego, puesto ya en remate, o sea, ya está embargado, ¿sí? Se puede solicitar el remate, ¿por qué? Porque realmente ya está, digamos que, para pagar esas pensiones alimenticias. ¿Quién lo solicita? ¿El abogado de la persona? Sí, bueno, obviamente los abogados somos los encargados de poder, digamos que, dar el trámite ante el juzgado, ¿no? Todos los escritos van firmados por la parte interesada, por la accionante, y desde luego nosotros somos el que los tenemos que impulsar.
¿sí? Nosotros somos los que tenemos que llegar a la siguiente etapa, en este caso a la última para el remate. ¿Sí? Ok. Entonces en ese caso, digamos que no puede tardarse tanto, ¿por qué? Porque realmente es una necesidad. Ujú, ¿Sí? Entonces, exacto. digamos que como tiene que decretarse todas las medidas necesarias para que sea lo más pronto. ¿Sí? Porque realmente pues, si vamos a una pensión alimenticia que vamos a tardar un año, pues entonces todo eso pues, ya realmente ya la necesidad ya puede haber cambiado también. O sea, ya es más, ¿no? Ya en un año un ser humano cambia sus necesidades, Claro. entonces va creciendo y desde luego es otra posibilidad. Pero sí tiene que garantizar con ese bien inmueble. Y una persona que no ha hecho un pago durante algún tiempo, lo que debe se actualiza o dice, bueno, yo te dejé de pagar 3,000 pesos hace 3 años y te voy a pagar 36,000 pesos, o se cobran intereses y esto. Acá habría que cuantificar dentro de los convenios de divorcio voluntario, por lo general se establece dar una pensión alimenticia con cierta cantidad, la cual se incrementará de acuerdo se incremente el salario mínimo. Muchas veces se toma como base esto. ¿Por qué? Porque el salario mínimo cambia cada año, ¿no? En un porcentaje, entonces en porcentaje va a cambiar la pensión alimenticia. Porque no es lo mismo una pensión alimenticia de quizás dio 3,000 pesos, se fijó hace 3,000 pesos hace 5 años y esos 3,000 pesos en la actualidad pues quizás ya no alcanzan para gran cosa. Claro. Entonces puede irse actualizando. ¿Por qué? Porque realmente cambia la necesidad. Si va creciendo el niño, va creciendo la niña y son necesidades diferentes. En este caso, cuando son 5, 6 hijos a lo mejor y se demanda una pensión alimenticia, ¿únicamente se toca el 50%? Solamente, aquí en la ciudad, en el estado de Puebla, solamente el 50%. No puede rebasarse más de ese 50% porque nuestra ley dice que el otro 50% tiene que servir para la subsistencia del deudor alimentario. Tiene que vivir con el otro 50%. Y digamos, si tiene otra familia, con ese 50% lo tiene que mantener. Así es, en ese sentido. Sí, ¿por qué? Porque aquí ya hay acreedores alimentarios que le están quitando quizás este 50% al cual tienen derecho. Ok. Sí. ¿Qué sería, en su experiencia, abogado, los puntos más importantes que debe tomar en cuenta una persona, llámese, ya vimos que los hombres también lo pueden solicitar, o mujeres, cuando van a solicitar una pensión alimenticia? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, acá uno de los requisitos esenciales es acreditar la posibilidad del deudor. ¿Sí? Desde luego hay que presentar el documento que acredite el parentesco, acta de nacimiento, acta de matrimonio. ¿Sí? Si es concubinato, bueno, habría que acreditar previamente la existencia del concubinato para poder solicitar. ¿Sí? Entonces, de los requisitos esenciales es acreditar el parentesco, la posibilidad del acreedor, perdón, de la posibilidad del deudor, y la necesidad. Ahora, aquí, antes de que se me olvide, cuando una persona cambia, o sea, tú sabes que tienes un trabajo en donde a lo mejor percibes 50,000 pesos mensuales, es un ejemplo, y de repente, o eres dueño de un negocio que te genera 50,000 pesos mensuales, y de repente al otro día que sabes que te van a solicitar una pensión, dices, no, pobrecito de mí, gano 4,000, ¿eso es delito? Bueno, acá habría que ver, demostrar la simulación o el cambio de eso, porque puede ser dolosamente cayó en estado de insolvencia. Sí, o sea, ¿y eso sí se toma como delito? Sí, porque habría que demostrar que previamente lo que ganaba. Sí, o sea, realmente aquí tenías este salario y ahora ya resulta que ganas menos. Sí, o sea, lamentablemente a veces que llegan a enterar antes y cambian la situación. ¿Para qué? Para cuando llegue la orden de descuento de pensión alimenticia, perciben un salario menor. De hecho, hay empresas, y de verdad, porque conozco los casos que de repente estás en un salario de X cantidad y hablas con el recursos humanos y le dices, oye, me van a demandar una pensión, bájame el sueldo, ¿no? Entonces, y lo hacen. ¿Eso la empresa podría incurrir ahí en un delito? Sí, nuestro Código Civil también lo establece y lo regula muy claramente. Dice, el patrón es responsable solidario. ¿Sí? Aquel patrón que omita o que manifieste un salario menor al cual es el real, entonces estaría incurriendo, independientemente de un delito, que obviamente estaría falseando una declaración ante una autoridad judicial, también estaría incurriendo en una pensión. Entonces, ahí es deudor solidario y ahí hasta el patrón tendría que dar pensión alimenticia en materia familiar. Ah, caray, eso, abusados los jefes de recursos humanos, porque sí, conozco casos muy particulares que han hecho ese tipo de
de cosas para apoyar pues al amigo, al compadre, ¿no? Entonces, Así es. de repente sí incurren en un delito. Es que muchas veces se da porque previamente el juez gira un oficio a la empresa para solicitar informes de cuánto percibe. Entonces el jefe de recursos le avisa al trabajador, me llegó este oficio, yo creo que va a ser una pensión alimenticia, pero que todavía no se decreta. Entonces acá lo ideal es cuando se solicita al juez que se gire el oficio a la empresa, ya decrete una pensión provisional, porque dentro del procedimiento, cuando se demanda, ya fija una pensión provisional. ¿Sí? Durante todo el procedimiento, durante todo el juicio de alimentos, hay una pensión provisional. Ya cuando dictan sentencia, esa pensión provisional ya la vuelven definitiva, pero puede aumentar o puede disminuir el porcentaje de la pensión, ya cuando sea una pensión definitiva. Ok, lo que me queda claro después de haber platicado de este tema es que lo mejor que podemos hacer es asesorarnos de alguien que verdaderamente conozca de leyes, que sepa en lo que está trabajando. Y bueno, por recomendación de una persona me dijeron que usted es el mejor abogado civil de Puebla, entonces por favor su dirección, su teléfono para que la gente que esté interesada se comunique con usted. Claro que sí, Maru, estoy ubicado en mi despacho, estoy ubicado en la avenida 29 Oriente, número 221, ¿sí? La Colonia El Carmen, atrás de la Procu. Aquí en el Boulevard 5 de Mayo, atrás, ahí está el despacho. Y mi teléfono es el 409-1043. Por supuesto, amigas, que ustedes saben que cualquier duda o comentario con respecto a este tema, les agradezco que se comuniquen directamente con los especialistas que nos hacen favor de acompañarnos en este caso, con el licenciado Luis Antonio Nava, experto en Derecho Civil, y bueno, nos puede asesorar muy bien con estas dudas que tenemos con respecto a las pensiones alimenticias. Le agradezco mucho que haya compartido su tiempo con nosotros. Oh, gracias, Maru, por la invitación. Amigas, recuerden que como siempre, los mejores temas, los mejores consejos y las mejores amigas nos vemos en el café. Café Colibrí, Orto Smile, Plaza Bugambilias y Hotel Camino Real presentaron. En el café vas a hablar de familia con los mejores especialistas. En el café sabrás de medicina, educación y psicología.